Bienvenidos a Tardes Literarias, el programa de literatura en el que intentamos dar voz a todos los autores y autoras, ya sean conocidos o no, pero sabiendo que siempre nos aportan cultura y sabiduría. Un programa para Radio Sapiens, www.radiosapiens.es, todos los domingos a las 7 de la tarde, con Lute Pérez y Vanessa Di Giacomo. Luis Carballés, locutor profesional y asesor de contenidos. Hablar de Luis Carballés es sinónimo de profesionalidad. Meticuloso y detallista, no deja nada al azar. De manera que el resultado es excelente. De hecho, y pese a que las comparaciones son odiosas, me atrevo a decir que pocos llegan a su nivel. En definitiva, es un lujo, una suerte y un honor toparte con él en este hermoso camino que es la vida y que no sería vida sin la literatura. La literatura y la locución se dan la mano cuando Luis Carballés despliega sus alas y les cede su talento. Acercándote a cualquiera de sus trabajos descubres una versatilidad que muy pocos poseen y una magia que te lleva a cualquiera de los escenarios que te propone. Que le apasiona su profesión es algo más que evidente y así se lo transmite a todo aquel que disfruta con las emociones que evocan las letras, pero, sin duda, lo mejor es hablar y reír con él. Para mí es un placer poder colaborar y charlar con alguien que adora su trabajo y que con su pasión y su afán de superación logra convertirlo en arte. Siempre he pensado que cuando uno consigue, solamente con la voz, llegar a transmitir y emocionar a los demás parece cosa de magia, pero no es nada fácil. Hay un largo camino para poder llegar a conseguirlo. Si algo he aprendido con Luis Carballés es que nunca se deja de aprender. Cuando realizó el audiolibro de mi novela Lágrimas Negras, me di cuenta de lo sumamente importante que es la actitud y la profesionalidad, para llevar a cabo una empresa tan grande y arriesgada, ya que en su locución juegan un papel fundamental multitud de voces y emociones muy diferenciadas y muy variadas. Vamos a empezar el programa de hoy escuchando parte del audiolibro de mi novela Lágrimas Negras, para que podáis observar la enorme profesionalidad que hay en cada uno de sus trabajos. Lágrimas Negras es un audiolibro del libro del mismo nombre del escritor valenciano Lute Pérez. Soy Luis Carballés, CEO de Producciones Carballés, y quiero expresar mi agradecimiento a Lute Pérez por haber confiado en mí para la realización del audiolibro Lágrimas Negras. También quiero agradecer a Sandra Ventas, voz de la protagonista de la historia, por su predisposición y disponibilidad. Además de Sandra Ventas, para la realización de este audiolibro he contado con las voces de Moisés Pérez Asensi, Sandra Aguilar, Sami Gómez, Carmen Carballés, Ismael Calderón y Gracie de Luca. A todos, gracias. Sin vosotros, no habría sido posible este proyecto. Lágrimas Negras, una producción de Producciones Carballés. Aunque tú me has echado en el abandono, aunque tú has muerto todas mis ilusiones, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te colmo, y en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras. Tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Un jardinero de amor siembra una flor y se va. Otro viene y la cultiva. ¿De cuál de los dos será? Tú me quieres dejar. Yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Amada prenda querida, no puedo vivir sin verte, porque mi fin es quererte y amarte toda la vida. Yo te lo digo, mi amor, te lo repito otra vez. Contigo me voy, mi santa,
porque contigo moriré. Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir. Contigo me voy, mi santa, aunque me cueste morir. Lágrimas negras. Las más oscuras acciones humanas toman forma. Experiencias inimaginables cobran vida. Solamente las víctimas de estas crueles acciones sobrevivieron para contarle al mundo sus historias. Si agarró el volante con la mano izquierda para golpearme en la cara con la derecha. Lo hizo con el reverso de la mano y los nudillos se me clavaron. Fueron segundos rápidos. Su mano voló, tomó impulso y sentí el dolor. Un golpe tremendo en la cara y en el alma. Aquí, las apariencias engañan para hacernos entrar en la cara oculta de una aparente vida familiar feliz. ¿Qué has hecho? ¿Me has denunciado? Si quitas la denuncia, te dejaré en paz. Yo no te diré nada nunca más, de verdad. Ve y quita la denuncia. Y te prometo que ya no volverás a verme. Introducción. Eran 4, todos alrededor de una pequeña mesa y con 10 cartas en la mano. Un pequeño grupo de amigos sentados en la estrecha terraza exterior del bar de Carlos, sin más pretensión que pasar un rato agradable apostando un café, 2 copas de licor y un refresco. A aquella hora, hacía rato que los clientes menos habituales habían acabado de cenar, y no era raro que Carlos, el dueño, se prestara a bajar las luces y alargar la noche en el momento del cierre, cuando las únicas personas que quedaban dentro del local eran viejos amigos y fieles compañeros de fatigas. Para los 4, de igual manera, esas partidas suponían un momento de especial tranquilidad al final del día, jugadas sin mirar el reloj y cuando el suave rocío de la noche se convertía en el bien más preciado en días de calor. A la escasa luz de los focos exteriores, el dueño había repartido las cartas, todos expuestos sus apuestas, y Pablo, el más joven, fue el encargado de abrir el juego, dado que nadie había igualado la suya. Pablo vestía ropa de marca, tenía el pelo rizado, y eso, unido a algunas poses estudiadas, le confería un cierto aire de galán. Una impresión que, por otro lado, se desvanecía en cuanto empezaba a hablar. Se había sentado de espaldas al aparcamiento y, desde esa posición, colocó una carta en la mesa con decisión. Santi, su compañero de la derecha,
dejó caer la suya encima con cierta desgana, inclinándose con lentitud hacia adelante. Este era un hombre alto, de ojos claros, mirada distante y una leve curvatura en su espalda. Con cada palabra que salía de su boca parecía querer demostrar al mundo que algunas personas pueden sentirse por encima del bien y el mal tan solo con desearlo. Una actitud que, también, se reflejaba en su manera de jugar, dado que nunca hacía esperar a sus compañeros. El tercer turno fue para Tony, apenas 2 años mayor que Pablo y que se había sentado de espaldas al local. Él era el único que divisaba el aparcamiento, la carretera y también la gasolinera, que estaba situada casi enfrente del bar. Una amplia vista en donde buscaba la inspiración para su juego. De pelo largo y poco arreglado, acostumbraba a reclinar el respaldo de la silla hacia atrás durante la partida, y esa acción se veía favorecida por la cercanía de la pared. Tony había estado concentrado en sus cartas mientras sus 2 anteriores compañeros jugaban. Cuando le llegó el turno, echó una ojeada a las que estaban en la mesa y perdió la mirada en la lejanía, como si la oscuridad de la noche le indicara por señas cuál era la mejor opción a elegir. Por lo general, lo hacía durante un par de segundos. Aquel día, sin razón aparente, se tomó algunos más. ¿Juegas?, se oyó desde su izquierda. El chico miró a su lado, eligió una de las cartas que tenía en la mano y la soltó encima de las otras. Carlos tenía la suya preparada, la puso sobre la última y recogió las 4 apilándolas a su lado. «No sé por qué piensas tanto», dijo, en dirección a Tony. Estaba claro que este as lo tenía yo. Carlos estaba ese día contento. Las casi 50 plazas del aparcamiento se habían cubierto en su totalidad y eso suponía que la caja se había llenado más de lo normal. Hacía rato que no dejaba de sonreír y, con esa expresión en la cara, puso una nueva carta boca arriba para abrir la segunda mano. Pablo la miró de reojo. De inmediato eligió una de entre las suyas, la lanzó casi sin moverse y volvió a centrarse en las que le quedaban. Santi dejó caer otra, ya preparada, y cedió el turno a Tony que, de nuevo con la mirada perdida, pareció no enterarse. Tras unos breves segundos de pausa y silencio, sus 3 compañeros se fijaron en el chico al unísono. Este estaba concentrado en la penumbra de la gasolinera, pero no buscando la inspiración habitual. Más bien, daba la impresión de que pretendía transportarse hasta ella sin tocar el suelo. «Tony, ¿estamos al juego?», bramó de nuevo Santi. «Sí». En un segundo, el chico echó la vista a las cartas ya jugadas, luego a las que tenía en la mano, y dejó una con rapidez, aunque sin seguir el ceremonial que acostumbraba. Carlos no dio importancia al hecho. Amontonó las 4 que había en la mesa junto a las anteriores y eligió otra para iniciar una mano nueva. Fue entonces cuando Tony interrumpió la partida de manera brusca. «¿Qué es aquello?», preguntó, señalando hacia el frente. Sus 3 compañeros miraron hacia la carretera, alertados por el tono del chico. «Allí», puntualizó él. En ese momento, los 4 se fijaron a la vez en la gasolinera, apenas iluminada por la pequeña farola del alumbrado público. Ante sus ojos y en la distancia, una sombra de aspecto humano se desplazaba con torpeza desde la pequeña tienda de atrás hacia los surtidores del centro. Carlos se levantó en su asiento. Santi se dio la vuelta con cierta desgana y Pablo dejó caer sus cartas en la mesa boca arriba. «Parece un hombre», apuntó este. «¿Qué hace allí? ¿Es un borracho o está herido?» Todos dudaron un instante. «¿Vamos?». Los 4 dejaron sus sillas y se dirigieron hacia aquel hallazgo cada vez a mayor velocidad. El aparcamiento lo cruzaron andando, la carretera corriendo. Mientras se acercaban, la figura se apoyó en uno de los surtidores y se escurrió hasta el suelo. Desde allí alcanzó gateando el siguiente y, usando este como si de una pared se tratara, se levantó de nuevo para dirigirse a duras penas hacia la carretera, como si quisiera ir al encuentro de los hombres. Carlos encabezaba el grupo, pero hasta llegar a este instante hay una terrible historia detrás. Algunos años antes, a media mañana, el sol calentaba con insistencia en La Plata y todo transcurría con total normalidad en el pequeño barrio. Daba la sensación de que aquel año
El verano se había adelantado en una zona de la ciudad donde lo habitual era que solo hiciese calor de verdad durante los meses de julio y agosto. Por ello, los habitantes más madrugadores aprovechaban la jornada para trabajar en sus fincas desde muy temprano, cuando la temperatura aún era baja, mientras que los demás, los que dedicaban el fin de semana solo a descansar, comenzaban a salir a la calle a esta hora. Algo más tarde, y de manera escalonada, irían llegando los comerciantes a abrir sus establecimientos. Tan solo unos metros calle arriba, en el centro del barrio y con la casa fuera de su radio de visión, Pepe y Carlos saboreaban la última ronda en la puerta del bar España. Este último quizá buscaba en el alcohol la porción de seguridad que se había dejado la tarde anterior en Valencia. Aunque al inicio auguraba ser una jornada especial, acabó por convertirse en una tarde-noche mediocre, o incluso peor. Lo que en un principio pretendía ser un breve café mientras Lucía se arreglaba, acabó por convertirse en 2 vermuts en el bar y otros tantos más en Ruzafa. Estos por iniciativa de un vecino de hábitos poco sobrios y amistad fácil, con el que los 2 hombres habían conectado con inusual facilidad ese sábado. Unos hábitos, los del hombre, que hacían que su compañía fuese intermitente y que por cada 3 tragos que daba a su vaso, solo uno lo tomase en compañía de ellos. La verdad era que, a pesar de lo que pudiera parecer, Pepe siempre se encontraba a gusto entre sus vecinos y, desde que había sido elegido representante de los vecinos, mucho más. Él era un hombre excesivo en todos los sentidos. En el aspecto físico, por su altura y gran corpulencia, cercana a los 100 kilos de peso, y en el mental, porque nadie que lo conociese podía tener alguna duda de que era capaz de hacer cualquier cosa. Aunque nunca había sido una persona de gran cultura, con su determinación había logrado levantar uno de los mejores negocios del barrio. Hacía unos años, cuando Lucía solo tenía 17, la había dejado embarazada y ella, por tales circunstancias, rompió la relación que había mantenido hasta entonces con sus padres, que le dieron de lado. Pepe se negaba a aceptar aquella realidad. Le costaba asumir que una cosa había sido conquistarla cuando todavía era un adolescente y cualquier chico le resultaba interesante, y otra muy diferente, conservar la pasión cuando los ojos de su amada se abrieron por completo a la realidad. Una realidad, además, que en ningún caso lo dejaba en buen lugar bajo el criterio de Lucía. Pese a todo, Pepe todavía buscaba un punto, un momento, quizá una confluencia perfecta de circunstancias que volviera a unirlos y, a poder ser, de una manera definitiva. Pero el fuego de una relación nunca se apaga al mismo ritmo cuando 2 personas ya caminan solas, y la idea de Pepe resultaba tan factible en La Plata y en sus pensamientos como imposible en Monte Olivete y en los de Lucía. En Producciones Carballés también hacen la producción de book trailers y podcasts, como en este caso, el book trailer de mi novela Aullidos en el viento. A finales de los 70, Víctor y Juanpe fueron algo más que simples compañeros de clase. Su amistad, llena de confidencias y juegos, de alegrías y miedos, rebasó las paredes del aula y se extendió por las conflictivas calles de Benimamet. Pero todo acabó el 15 de diciembre de 1979, día en que un suceso trágico sacudió la conciencia de los vecinos, hasta el momento en que los chicos se vieron obligados a escoger otras opciones de la vida. Treinta y pico años después, ambos vuelven a encontrarse en ese mismo escenario. Sus vidas han corrido suertes opuestas. Juanpe es un hombre a la deriva, sin futuro y con un presente turbio. Víctor, en cambio, puede considerarse un triunfador,
Quizás por eso se siente extrañamente en deuda con su viejo amigo y decide enfrentarse a los claroscuros de un caso cerrado que, sin embargo, sigue envuelto de inquietantes preguntas que nadie quiere responder. Pero lo que Víctor y Juanpe ignoran es que alguien, en la sombra, está escribiendo la historia de ese crimen. Aullidos en el viento, una novela de Lute Pérez, disponible en librerías y plataformas digitales. Podéis escuchar la novela, el audiolibro completo en luiscarballeslocutor.com/lágrimas negras. Y escuchar sus otros podcasts en Audiolibros Carballes, luiscarballeslocutor.com/audiolibros Carballes. La herencia de Alejandría, luiscarballeslocutor.com/podcast/la herencia de Alejandría. El legado de Borges, open.spotify.com/show/5GW2 Luis Carballes en vivo, luiscarballeslocutor.com/podcast/Luis Carballes en vivo. El legado de Borges 2.0, luiscarballeslocutor.com/podcast/El legado de Borges 2. Llevamos meses viajando por todo el mundo buscando grandes historias de la literatura universal. Rompiendo esquemas. En constante evolución. Nuevas historias que te dejarán maravillado. Esto es El legado de Borges 2.0. La luz que se apaga. 4 meses antes del cataclismo. Mi mejor amigo acaba de matarme. A nuestro alrededor reina un caos absoluto. Hay gritos, muchos muertos. Un diablo suelto que comenzó una masacre en el autobús y ante mí está Han, con su cuchillo clavado en mi pecho. Bueno, si soy sincero, técnicamente no es mi mejor amigo. Es más, nos conocemos de hace algo más de mes y medio. Pero después de aquello que pasó en la atracción de la Casa del Terror a inicios de agosto, fue irremediable que naciera nuestra amistad. Me gustaría explicarte qué sucedió, pero es demasiado largo y no tengo tiempo. Y ahora, como en cada uno de nuestros programas, nuestra compañera Vanessa Di Giacomo hará una entrevista a Luis Carballes, en la que nos ampliará un poco todo esto que hemos contado de él. Luis Carballes. Locutor profesional y asesor de contenidos. Hablar de Luis Carballes es sinónimo de profesionalidad. Meticuloso y detallista, no deja nada al azar. De manera que el resultado es excelente. De hecho, y pese a que las comparaciones son odiosas, me atrevo a decir que pocos llegan a su nivel. En definitiva, es un lujo, una suerte y un honor toparte con él en este hermoso camino que es la vida. Y que no sería vida sin la literatura. La literatura y la locución se dan la mano cuando Luis Carballes despliega sus alas y le cede su talento. Acercándote a cualquiera de sus trabajos,
descubres una versatilidad que muy pocos poseen, y una magia que te lleva a cualquiera de los escenarios que te propone. Que le apasiona su profesión es algo más que evidente, y así se lo transmite a todo aquel que disfruta con las emociones que evocan las letras, pero, sin duda, lo mejor es hablar y reír con él. Para mí es un placer poder colaborar y charlar con alguien que adora su trabajo y que con su pasión y su afán de superación logra convertirlo en arte. Siempre pensé que cuando uno consigue, solamente con la voz, llegar a transmitir y emocionar a los demás, parece cosa de magia, pero no es nada fácil. Hay un largo camino para poder llegar a conseguirlo. Si algo hemos aprendido con Luis Carballés es que nunca se deja de aprender. Cuando realizó el audiolibro de la novela Lágrimas Negras, de nuestro compañero Lute Pérez, nos dimos cuenta de lo sumamente importante que es la actitud y la profesionalidad para llevar a cabo una empresa tan grande y arriesgada, ya que en su locución juegan un papel fundamental multitud de voces y emociones muy diferenciadas y muy variadas. Hola Luis, para empezar, cuéntanos, ¿quién es Luis Carballés? Hola Lute, gracias por invitarme a este gran programa que es Tardes Literarias. Bueno, pues Luis Carballés es un apasionado de lo que hace, un apasionado de la locución, de la literatura y de la cultura en general. Aparte de la locución, ¿tienes algún hobby destacable del que te gustaría contarnos algo? Bueno, pues sí es verdad que tengo algún otro hobby y te voy a decir que es un hobby muy rico. Porque me gusta mucho la cocina. Me gusta mucho la cocina y cocino, bueno, al menos siempre que puedo, pues cocino alguna cosita que según dicen está muy rica y, bueno, pues sí, disfruto mucho cocinando y bueno, pues eso es la cocina. ¿Tienes alguna manía antes de empezar a grabar? ¿Algún ritual? No, la verdad es que manías no tengo. Lo que sí tengo es un orden, ¿no? Me gusta llevar un orden, hacer las cosas de una forma muy ordenada, porque, bueno, cuando trabajamos en esto, imagino que en otros trabajos también, ¿no? Pero en esto de la locución, pues hay muchos procesos. Entonces, si llevo todo bien ordenado desde el principio, a la larga, eso facilita el trabajo y, bueno, pues sí, manías no tengo como tal, pero sí me gusta llevarlo todo muy ordenado, ¿no? ¿Desde cuándo existe la productora, o cuando pensaste en la posibilidad de realizar este trabajo? Bueno, es cierto que yo empecé en esto allá por el 2010, más o menos, no, 2000, yo creo que sí, que fue el 2010 o por ahí, no, un poco más tarde. Creo que fue quizás por el 2014, 2013-2014. Empecé con el podcast La Fricoteca, que es de mi amigo Iñaki Sánchez, en el cual hablamos de cine, películas de los 80, 90, 2000... Y después pasé a crear El legado de Borges. Y esto, lo de la productora, apareció ya cuando entré en contacto contigo, con Lute Pérez, pues, y produje ese audiolibro, Lágrimas Negras, el cual, bueno, pues ahí está en mi página web, luiscarballeslocutor.com, donde se puede escuchar. Pues ese fue, digamos, el inicio, ¿no? El inicio de creo que puedo hacer esto y luego además en el 2020, como fui nominado a Mejor Narrador de Audiolibros de Habla Hispana en los premios Labat, pues eso fue un empujón más, ¿no? Un empujón más a decir, oye, chico, que puedes hacer esto, ¿no? Y bueno, pues ese fue más o menos el por qué existe la productora de Producciones Carballés. Y si me preguntas por qué lo de Producciones Carballés, es sencillamente, pues, bueno, mi apellido Carballés y me pareció que tampoco había que andar rebuscando mucho. ¿Se podría decir que la locución y la literatura han cambiado tu vida?
Pues sí, la verdad, la locución y la literatura sí que han cambiado mi vida. Yo hace muchos años, bueno, de hecho, para empezar te diré que no hay una cultura en mi familia, como hay en otras familias, de leer, de enseñar a los niños a leer un poco por las noches o por las tardes o por las mañanas. Entonces, hasta que no llegó esto de la locución, lo cierto es que yo he leído bastante, pero no tenía una constancia en esto de la lectura. Sin embargo, desde que aparece la locución, pues bueno, todos los días yo me aseguro de leer algo, sea lo que sea. Más o menos diariamente estoy en torno a media hora, una hora, siempre saco para leer. Creo que es importantísimo. Además, ahora mismo me encanta poder compartir cultura, poder compartir literatura, ¿no? Y entonces esa unión de ambas, de la locución y la literatura, para mí es fundamental para tratar de aportar mi granito de arena, ¿no? Compartiendo literatura, compartiendo cultura. Cuéntanos cómo ha evolucionado el trabajo realizado por Producciones Carballés, desde sus inicios hasta hoy. Bueno, pues sí es cierto que ha evolucionado mucho y todavía hay mucho que evolucionar, ¿no? Porque en esta profesión de la locución, se evoluciona constantemente. Nunca lo sabes todo. Hay que trabajar muchísimo. Hay que trabajar muchísimo diferentes aspectos, los personales, los profesionales, porque además te digo, es importantísimo que una persona se encuentre bien, de salud mental y de salud física, porque eso luego se repercute en la voz, repercute tremendamente, ¿no? Entonces sí que es importante pues encontrarse bien. Y te digo desde el principio, desde aquel audiolibro Lágrimas Negras que produje hasta ahora, yo me doy cuenta de la evolución que ha habido. Pero ha habido una evolución personal y técnica también, ¿no? Porque el locutor debe de saber manejar sus herramientas como es la voz, ¿no? Como es la voz, el diafragma, etcétera, ¿no? Bueno, todos los locutores saben de qué hablo, las cavidades de la cabeza, corporales, etcétera, pero también tiene que aprender a manejar programas de audio, a manejar la edición del audio, etcétera, ¿no? Entonces, desde el principio, desde que yo empiezo con Lágrimas Negras a producir este audiolibro, ha evolucionado muchísimo. He evolucionado muchísimo, pero lo más importante es que me queda mucho camino todavía por recorrer para llegar a hacer audiolibros y locuciones de las que yo me pueda considerar o de las que yo pueda estar algo orgulloso, ¿no? El trabajo de locutor es un trabajo constante, hay que estar siempre ahí dando el callo, ¿no? Leyendo mucho, aprendiendo mucho de otros colegas, de otros profesionales, dentro y fuera del país. Es un aprendizaje constante. De hecho, es una profesión muy humilde y de la cual una de las principales cosas que hay que tener claras es de que tienes que estar aprendiendo siempre, constantemente. Siempre. Y eso es lo que procuro hacer yo. Y es verdad que ha habido una evolución hacia mejor, pero queda mucho trabajo, muchísimo trabajo por hacer. Para llevar a cabo esa multitud de voces, situaciones y personajes, ¿cómo organizas a tu equipo? Bueno, es cierto que cuando hay que hacer una producción con varias personas, varias voces, es complicado. Es complicado porque además las personas tienen sus trabajos, aparte, independientemente de la locución,
hay muchos profesionales que tienen otros trabajos y tienen otras obligaciones, hijos, padres, etcétera, ¿no? Entonces es complicado, ¿no? Pero bueno, siempre uno trata de adaptarse un poco a la situación de cada compañero, de cada colega, y bueno, pues yo creo que es la única forma, ¿no? De hacer que todo pueda encajar perfectamente, adaptándose, pues un poco, todos nos adaptamos en base a las circunstancias que tiene cada uno y podemos llegar a hacer pues trabajos muy bonitos, ¿no? Que al final es de lo que se trata, de hacer un trabajo del cual todos estemos orgullosos, contentos, satisfechos del trabajo que hemos hecho. Y bueno, si en vez de tardar una semana se tiene que tardar un mes, bueno, pues oye, hay más trabajos que hacer. No es necesario estar pendientes de ese trabajo, puesto que hay más producciones que hacer. Y bueno, pues hay que organizar el trabajo, ya te digo, un poquito acorde a las situaciones y a las circunstancias de los compañeros locutores y locutoras que trabajan, que están en ese proyecto determinado, ¿no? Tu principal trabajo está enfocado a la seguridad. ¿Qué tal se lleva ese cambio de registro que se experimenta en tu trabajo diario y en tu labor vocacional, que es la locución? Pues fíjate, muy interesante esta pregunta. Y es que yo tengo, quizás es una bendición, yo tengo la habilidad o la facilidad de que cuando salgo de un trabajo, automáticamente me olvido de lo que ha sucedido ahí. Y lo mismo me pasa con el otro. Es decir, yo trabajo en seguridad y salgo de ese trabajo y me pongo a trabajar en la locución. Que de hecho yo diría que más que un trabajo, pues como tú bien has comentado, es una pasión. A mí me da vida, ¿no? Me da vida sea en formato podcast, sea audiolibros, sea locuciones, spots, todo lo que tiene que ver con la locución, a mí me da vida. Pero sí es cierto que tengo esa facilidad de diferenciar absolutamente. Y de hecho es más, una cosa, si has tenido un día estresado, por ejemplo, en ese trabajo de seguridad, bueno, pues la locución te da esa vida que te haya podido quitar, ese pedacito de vida que te haya podido quitar ese trabajo, te lo reporta la locución, porque la locución es muy agradecida. Uno se coge un texto, se pone frente al micrófono, arranca el Audition, se pone a grabar y se equivoca. Y se equivoca 20.000 veces, Lute, y no pasa nada, porque está disfrutando. Y he hecho precisamente este comentario porque muchos compañeros saben que eso es así, que nos equivocamos y repetimos, no, esto no queda bien, hay que repetirlo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero da igual, porque lo disfrutamos tanto, Lute, lo disfrutamos tanto, yo personalmente lo disfruto tanto, que es que me da igual, yo puedo estar horas, tampoco muchas, que ya sabes que hay que cuidar la voz, ¿no? Pero puedo estar horas frente al micrófono, grabando, y no pasa nada. Y estás bien, estás en tu salsa, estás donde quieres estar. Sí es cierto que hay una diferencia, evidentemente, hay un trabajo en el que yo estoy, como bien hemos dicho, trabajo en seguridad, y ese trabajo es, pues como suelo decir yo, es el que te da de comer, ¿no? Bueno, pero luego está este otro, la locución, que es la que te da de comer para el espíritu. Y la verdad, a mí, hoy por hoy, me va muy bien con ambos trabajos y disfruto mucho de los dos, ¿eh? También debo decirte esto, disfruto mucho de los dos. Obviamente la locución es mi pasión y me alimenta enormemente mi espíritu, de verdad. Sí es cierto que tú bien sabes que yo he hecho programas
y podcasts, etcétera, para entretener a un público que mayormente, bueno, se puede considerar un público en general, ¿no? Porque lo que he tratado de hacer es aportar mi granito de arena a la cultura, a la sociedad, a través de la difusión de cultura. Pero sí es verdad que estoy explorando otros caminos, como es el de producir audiolibros de leyes. He producido recientemente el audiolibro de la Constitución Española, donde incluyo además las 3 reformas que ha habido hasta la fecha, y voy a seguir por ese camino paralelamente a otros proyectos que estoy teniendo, porque creo que también es una forma de aportar mi granito de arena a una sociedad, a una parte de la sociedad, que por motivos diversos aspiran a una plaza en la administración del Estado. Y bueno, yo conozco mucha gente que está opositando a un puesto en la administración del Estado, como digo, y lo pasan verdaderamente mal. Entonces, el hecho de que yo produzca un audiolibro sobre una determinada ley, bueno, pues es una ayuda más a esa persona para poder optar a esa plaza en la administración del Estado. Así que sí, estoy explorando otros caminos y la verdad es que estoy muy contento, estoy muy satisfecho con los resultados que está aportando la Constitución Española, y pues sí, voy a explorar estos otros caminos que te estoy comentando. ¿Cómo consideras que debe ser la relación del productor de audiolibros o podcasts con el autor? Bueno, a ver, la relación entre el productor de audiolibros y el autor de un libro debe ser siempre una relación productiva, nunca mejor dicho. A ver, para empezar hay que respetar el trabajo de un autor. Ese autor se ha dedicado X tiempo, sobre todo X tiempo de su vida, pero además de otras cuestiones, ¿no? Pero el tiempo, que es tan valioso, yo para mí le doy mucho valor. No sé otras personas, pero yo le doy mucho valor. Y por tanto, para empezar hay que tener un respeto máximo, ¿no?, por esa obra y por ese autor. Y a partir de ahí, pues tiene que ser una relación lo más fructífera posible. Es decir, yo soy de las personas que me gusta que haya equipo. A la hora de desarrollar un proyecto tiene que haber equipo, tiene que haber conversaciones con el autor, con el equipo de producción, con el equipo de producción de ese audiolibro X, el que sea, y para que ese producto, ese audiolibro, salga realmente como todas las partes involucradas desean que salga. El autor probablemente tenga unos objetivos, tenga un punto de vista, pero el productor de audiolibro, que se le presupone un profesional del medio, seguramente tenga otro punto de vista. Bueno, la cosa es llegar a un punto en el que ambas partes pues puedan ver que eso tiene futuro, que ese proyecto tiene futuro. Entonces, por eso digo que tiene que haber siempre comunicación, ¿no? Y bueno, sobre todo, pues eso, tiene que haber un nexo común en el cual ambas partes converjan en una idea, y esa idea sea la que finalmente se produzca y se realice, porque yo pienso que es la única forma de que ese proyecto salga adelante y salga de una manera muy productiva para ambas partes, ¿se entiende? ¿Cómo has conseguido el equilibrio entre realidad y ficción? Bueno, pues esa pregunta, la verdad es que tiene tela, Lute, porque a veces uno ya no sabe muy bien si está en la realidad o está en la ficción. Pero no, en serio, se consigue y se consigue de una manera fácil. Mira,
una de las cosas más importantes y que mucha gente, porque fíjate, a mí me gusta mucho hablar con la gente, ¿vale? Y me gusta mucho ¿por qué? Porque cuando hablas con la gente, cada uno te muestra su punto de vista sobre un determinado tema. Y tú como interlocutor debes aprender a escuchar. Es una de las cosas que yo he aprendido a hacer y que probablemente no lo haga bien del todo, pero cada día intento hacerlo mejor. Escuchar a las personas. Cuando tú escuchas a las personas, te llevas unas sorpresas maravillosas. De verdad, ¿eh? Bueno, pues yo escucho a las personas y claro, cada una te cuenta un punto de vista, de lo que sea, del tema que sea. Bueno, pues eso facilita muchísimo, Lute, de que tengas los pies en la tierra, de que estés en la realidad. Porque es verdad que si tú te tiras una semana metido en el estudio, como estoy ahora, metido en el estudio, en la cabeza de Lovecraft, en la cabeza de Poe, en la cabeza de, no sé, de Tolkien, es que se te puede ir fácilmente la cabeza. Y es muy fácil, ya te digo, es hablando con la gente, socializando. Sales a tomar una cerveza. En mi caso salgo con mi chica, me gusta mucho ir a andar. Vamos a andar mucho por la montaña, en rutas, etcétera, ¿no? Y eso me sirve mucho para desconectar de todo el trabajo que yo realizo. Me sirve muchísimo. Salgo a andar, nos hacemos rutas que a lo mejor estamos 3, 4, 5 horas y volvemos a casa extasiados, evidentemente, porque ha sido una caminata tremenda, pero sirve muchísimo, querido amigo mío, para desconectar de ese trabajo de ficción, de esa locura que a veces tenía, como suelo comentar yo así en plan de un poco en plan de coña, ¿no? Mi amigo Poe, esas locuras que tenían, lo mismo Poe que Lovecraft, que muchos otros, pues esto que yo hago, esto de salir a caminar, me sirve para desconectar totalmente y volver a la realidad, pero también hablar con la gente en diferentes puntos. No hace mucho estuve en la zona del Escorial y bueno, pues hablamos con algunas personas y fue maravilloso porque además, si prestas atención, te das cuenta de las cosas buenas que tiene el ser humano y de que en un momento dado el ser humano, un determinado ser humano, no te conoce de nada y sin embargo le pides ayuda y te ayuda muy amablemente y se portan de una forma extraordinaria y da un gusto tremendísimo, ¿no? Y nada, pues esa es la forma en la que yo me vuelvo a la realidad y salgo de estos libros a veces terroríficos de algunos autores, ¿no? ¿Te sientes más locutor o narrador? Bueno, más locutor o narrador. Me gusta ambas cosas. Me gusta cuando narro y también me gusta cuando estoy en modo locutor. Me gusta mucho porque, ¿sabes? Principalmente lo que me gusta es transmitir. Ponerme frente al micrófono. Yo me preparo guiones. Ahora estoy preparando un podcast también literario. Y me preparo el guión y me pongo a narrar. De hecho, el formato es un formato locutor y narrador también, ambas cosas. Bueno, pues es que disfruto porque al final se trata de transmitir. ¿Qué quieres transmitir tú? Yo en mi caso quiero transmitir literatura, quiero transmitir cultura, ¿no? Conocimientos en algún caso. Bueno, pues se trata de eso. Es verdad que son diferentes, es diferente estar en modo narrador que estar en modo locutor, pero ambas cosas me gustan mucho, me apasiona. La verdad es que me apasiona la idea de compartir, bien sea cultura, bien sea conocimientos, con el resto de la gente, con el resto del público. A mí eso me encanta. Y bien sea en modo narrador o bien sea en modo locutor, la verdad es que disfruto mucho haciendo ambas cosas. ¿Cuáles son tus escritores de referencia? Sabemos de tu debilidad por Borges.
Sí, muy cierto. Yo tengo muchísima debilidad por Borges, pero también, como he mencionado antes, Poe. Poe me apasiona, sobre todo me apasiona la forma en la que escribía los ensayos. Los ensayos de Poe a mí me parecen obras maestras. Y en casi todo lo que él escribía había, o bien era un completo ensayo, o había una parte que era ensayo, ¿no? Y eso es que me fascina la forma en la que, por ejemplo, a través de un ensayo, justifica un asesinato o un homicidio, ¿no? Me parece una forma magistral de describir una atrocidad, un horror, pero qué forma tan maravillosa de escribirlo, ¿no? De Lovecraft, pues otro de mis autores favoritos. Lovecraft escribía de una forma que es que te envolvía en ese sueño loco que él había tenido. Escribía mucho en torno a los sueños, ¿no? El horror cósmico famoso, ¿no? De hecho, lo creó él. Me gusta muchísimo cómo escriben estos dos autores, pero evidentemente hay muchos otros. Por ejemplo, Charles Bukowski, me encanta cómo escribía tan realmente, ¿no? Con esas palabras que cualquier persona entiende y, sin embargo, con una profundidad y una trascendencia brutales. Bueno, hay muchos autores, Walter Whitman, hay muchos autores que me gustan, pero sí es cierto que si yo tuviera que me dijeras, pues como me has dicho, ¿qué autores te gustan? ¿Qué autores? Yo me quedo principalmente con estos tres, con H.P. Lovecraft, con Edgar Allan Poe y con el maestro Jorge Luis Borges, sin duda alguna. Has prestado tu voz a Lovecraft, Alberti, Víctor Hugo, Allan Poe, Asimov, Beque, Gabriela Mistral, así como a muchos escritores españoles y contemporáneos. ¿En qué registros te encuentras más cómodo? La verdad es que continuamente estoy tratando de sacar voces nuevas, personajes que me voy inventando, pero sí te diré que cuando hago la voz de anciano, ese anciano borgiano que me he inventado, ese abuelo borgiano, estoy muy cómodo, me gusta mucho, pero dependiendo del texto, es que el texto te va pidiendo un registro, te va pidiendo un estilo de voz, un tono, una tonalidad, ¿no? Y bueno, pues depende, pero el asunto es que yo me encuentro cómodo siempre y cuando tenga que ponerme frente a un micrófono, interpretando un personaje, narrando, locutando. La verdad es que no ha habido un personaje que haya dicho, no, esto no lo hago. No, porque le di vueltas. Si es posible que pueda ser que tarde más tiempo en desarrollar esa voz o ese tono, ese registro de ese personaje, pero finalmente sale sí o sí, ¿no? Porque al final se trata de eso, de que tiene que salir ese personaje, ¿no? Pero no decir algo, este personaje no puedo hacerlo, no, de momento no ha sucedido, y la verdad estoy cómodo siempre y cuando tenga que ser algo relacionado con la locución. Y en la locución me da igual, narrador, locutor. Bueno, mi lugar para trabajar es mi despacho. Mi pequeño escritorio, donde además tengo mi home studio. Allí está todo. Bueno, de hecho, ahora mismo estoy grabando en el estudio. Es donde, bueno, es mi sitio sagrado y aquí no entra nadie. Aquí estoy yo solo y, bueno, pues liado con el ordenador, con los guiones, con la página web, pues ahora hay que grabar, ahora hay que editar, ahora hay que... En fin, siempre hay mucho trabajo, evidentemente, porque además también asesoro
a algunas personas, a algunos podcasters con contenido y demás. Siempre hay cosas que hacer. Y bueno, pues este es mi espacio. Y aquí es donde yo me paso, pues cuando no estoy trabajando en ese trabajo en seguridad, pues estoy aquí. Y la verdad, pues, bueno, es, ¿cómo decirte? Mi sitio sagrado, ¿no? Donde disfruto enormemente de esta maravillosa profesión que es la locución. ¿Qué tal tu relación con los autores? Bueno, mi relación con los autores, yo creo, o eso quiero pensar, que es muy buena. Tú eres uno de ellos. Contéstame a la pregunta, Lute. Pero bueno, más ampliamente, que, bueno, si estoy aquí, creo que la relación es bien buena, ¿no? Querido Lute. Más ampliamente, yo creo que es buena, yo creo que es sana, yo creo que es una relación buena, en la cual, bueno, pues de hecho con alguno de los autores hablo bastante a menudo, con alguno incluso más a menudo que con otro, pero creo que es buena, creo que es una relación buena y creo que así debe de ser. Creo que tenemos que tener, pero independientemente de la profesión de locutor, de escritor, creo que las personas cuando nos conocemos debemos de tener una relación buena para en un momento determinado ayudarnos mutuamente, sea en lo que sea. A ver, evidentemente hay que diferenciar entre conocidos y amigos. A ver, esto no es nada del otro mundo, ¿no? Pero si a mí me llama mañana un autor que apenas entrevisté, le hice una entrevista hace 3 años, y me llama porque necesita mi ayuda, porque cree que yo puedo ayudarle en algo, yo estaré encantado de ayudarle. Creo que eso forma parte ya de la propia persona, no tiene nada que ver con que seas escritor o seas productor de audiolibros o locutor o actor. No, creo que no tiene. Creo que tiene que ver con la persona en sí. Si encima la profesión de locutor en este caso me facilita el poder ayudar a esa persona, yo encantado. Es que no tengo ningún tipo de duda al respecto. Yo siempre estoy dispuesto a ayudar siempre y cuando se requiera mi ayuda y yo pueda. Con los medios de los que yo dispongo, yo puedo ayudar a esa persona. Siempre estoy dispuesto. Sabemos que en Producciones Carballés siempre hay algún proyecto. Cuéntanos, ¿qué tienes en mente o estás preparando? Pues sí, como te decía antes en alguna pincelada, pues sí, estoy preparando un podcast. De hecho, ya hay un episodio publicado que se titula Narrando Libros, en el cual en cada programa pues narro un fragmento de un libro y así sucesivamente hasta que acabo ese libro. Y cuando acabo ese libro, comienzo otro. Es decir, en cada episodio se escucha más o menos una media hora de ese libro, ¿no? A modo de capítulos de ese libro. Ahora comencé con el elogio de la sombra de Junichiro Tanizaki. Y bueno, pues nada, ahí estoy preparando ese podcast. También estoy preparando actualmente la ley del Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, por si a alguien le puede interesar. Y bueno, pues y ahí estoy, preparando algunas cosillas, también alguna otra cosa por ahí suelta, colaboraciones con algún escritor. Y bueno, pues ahí estoy. Esos son los proyectos que ahora están ahí un poquito en activo. Dinos tus redes sociales, o donde la gente pueda conocerte un poco más y donde puede disfrutar de tu trabajo. Bueno, pues sí, mis redes sociales, pues estoy en Facebook, en Twitter, quizás en Facebook un poquito más activo, en Instagram, en TikTok, YouTube y por supuesto mi página web, luiscarballeslocutor.com. Luis, te damos las gracias por compartir con nosotros un rato de tu tiempo. Estamos encantados de haberte tenido en nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, Lute, muchísimas gracias a ti por haberme invitado, por haber querido contar conmigo para este programa, para este gran programa que tienes tú. Y la verdad es que para mí es un honor que tú pienses en mí para venir a este programa,
Me siento muy halagado y nada, tantas veces como quieras, yo estaré encantado de venir aquí y de hablar contigo sobre libros, sobre locución, sobre cultura, sobre lo que haga falta. De verdad, muchísimas gracias a ti y a toda tu audiencia por aguantarme este ratito y nada, eternamente agradecido. Hasta la próxima. Hasta aquí el programa de hoy, volveremos la próxima semana con otro autor o autora, que nos contará todo sobre su trabajo. Acabamos aquí agradeciendo a Dani Miralles que compusiese este tema de fondo, para nuestro programa Tardes Literarias. Un poquito sobre la siembra de nubes. Es importante destacar que la siembra de nubes es una práctica que se ha utilizado en varios países para intentar influir en el clima y generar precipitaciones. Sin embargo, la eficacia de esta técnica aún presenta dudas y su uso puede tener efectos no deseados en los patrones de lluvia de las regiones cercanas. La técnica de siembra de nubes ha sido utilizada en más de 50 países alrededor del mundo. Algunos de los países que han experimentado con esta técnica incluyen Estados Unidos, donde se originó la técnica en 1946. Emiratos Árabes Unidos, que ha utilizado la siembra de nubes para combatir las sequías. China y Rusia, potencias que han aplicado esta técnica. En Hispanoamérica, países como México, Chile y Argentina también han realizado experimentos con la siembra de nubes. Otros países como Israel o la India han ensayado esta técnica, especialmente en zonas con escasez de agua. Su efectividad depende de varias condiciones y no hay consenso científico sobre su eficacia. Además, se requiere el tipo correcto de nubes y condiciones adecuadas de temperatura y viento para que los experimentos sean exitosos. Algunos métodos usados. Rociado de agua en nubes cálidas. Este método implica rociar agua en nubes que tienen temperaturas superiores a 0 grados. El agua actúa como núcleos de condensación adicionales para promover la formación de gotas de lluvia. Dejar caer hielo en nubes frías. En este caso, se dispersa hielo seco, dióxido de carbono congelado, o nieve carbónica en nubes con temperaturas inferiores a 0 grados. El hielo seco actúa como núcleos de cristalización, lo que ayuda a formar cristales de hielo que eventualmente se derriten y caen como lluvia. Rociado de yoduro de plata o cristales similares. Este es uno de los métodos más conocidos y se utiliza en nubes frías. Se rocía yoduro de plata o sustancias con estructuras similares a la del hielo, ya sea desde el suelo o desde un avión que sobrevuela la nube. El yoduro de plata es altamente insoluble en agua y tiene una estructura similar a la del hielo, lo que lo hace efectivo como núcleo de cristalización. Estos métodos requieren que las nubes sean susceptibles a la siembra, siendo las ideales aquellas muy frías, con temperaturas que oscilan entre los -10 grados y -20 grados, y con cantidades significativas de agua sobreenfriada. Las cumulonimbus o nubes de desarrollo vertical suelen ser las elegidas para este proceso. Es importante señalar que la siembra de nubes no puede crear nubes donde no existen y que su eficacia depende de condiciones específicas, como el tipo correcto de nubes y condiciones adecuadas de temperatura y viento. La siembra de nubes, aunque es una técnica prometedora para combatir la sequía y mejorar la precipitación, conlleva ciertos riesgos y preocupaciones ambientales. Puede alterar los patrones de lluvia naturales, lo que podría provocar sequías en zonas cercanas al desviar la lluvia de esas regiones. Puede causar precipitaciones excesivas, lo que a su vez podría provocar inundaciones y otros desastres relacionados con el clima. La alteración del equilibrio ecológico y la calidad del aire son preocupaciones significativas, especialmente si la siembra de nubes se realiza de manera extensiva. El proceso es costoso y no es 100% efectivo. Además, requiere el tipo correcto de nubes y condiciones adecuadas de temperatura y viento. El yoduro de plata, uno de los agentes más utilizados en la siembra de nubes, potencialmente puede contener sustancias peligrosas. Aunque aún se investiga, existe la preocupación de que la siembra de nubes pueda empeorar el calentamiento global y el cambio climático debido a la modificación artificial del clima. Para ser más exactos, varios países han experimentado efectos negativos de la siembra de nubes, entre ellos Emiratos Árabes Unidos. Un estudio en la ciudad de Sharjah mostró que la siembra de nubes provocó un aumento significativo en la intensidad de las lluvias, causando inundaciones urbanas. China. Se ha relacionado una tormenta de nieve con operaciones de siembra de nubes. México. Evidenciaron preocupaciones sobre los efectos de la siembra de nubes, especialmente en relación con la alteración de patrones climáticos y la posibilidad de precipitaciones excesivas.
Importante. Se están investigando varios avances tecnológicos para mejorar la eficacia y reducir los riesgos asociados con esta técnica. Se está aplicando nanotecnología para desarrollar materiales de siembra de nubes con propiedades óptimas. Estos materiales están diseñados para garantizar que la condensación del vapor de agua ocurra de manera efectiva y maximizar la precipitación. Por ejemplos, el uso de drones y uvas para dispersar agentes de siembra permite un control más preciso y eficiente. Estos dispositivos pueden volar a altitudes específicas y liberar los agentes en puntos exactos dentro de las nubes. Se están desarrollando nuevos nanomateriales que han demostrado ser más eficaces que los materiales convencionales en el incremento de las precipitaciones. Estos materiales pueden ser más amigables con el medio ambiente y menos propensos a causar contaminación. La mejora en los modelos climáticos y meteorológicos permite una mejor predicción y comprensión de los efectos de la siembra de nubes, lo que ayuda a minimizar los riesgos y maximizar los beneficios. La investigación y el desarrollo de nuevas tecnologías, así como su implementación, pueden ser muy costosos económicamente. Esto puede limitar su uso a países o regiones con los recursos financieros necesarios. Hay que tener muy en cuenta que la siembra de nubes en una región puede afectar a otra. Redundando. Emiratos Árabes Unidos han avanzado significativamente en la aplicación de nanotecnología para mejorar la eficacia de la siembra de nubes. Estados Unidos fue el país donde se originó la técnica y continúa siendo un líder en la investigación meteorológica y climática. China ha utilizado la siembra de nubes de manera extensiva, especialmente en zonas áridas del país. India también ha practicado la siembra de nubes como parte de sus esfuerzos para combatir la sequía. Reino Unido ha realizado investigaciones en esta área. Además, es importante soslayar que hay proyectos de siembra de nubes que se han llevado a cabo en países como Senegal, Malí, Arabia Saudita, Malasia y Australia. México también ha experimentado con la siembra de nubes para aumentar las precipitaciones en sus regiones más áridas. Estos países están a la vanguardia de la investigación y aplicación de la siembra de nubes, buscando soluciones innovadoras para los desafíos del agua y el clima. En esencia, es importante destacar que aunque algunos países han reportado éxitos en el aumento de precipitaciones, la siembra de nubes sigue siendo un tema de debate debido a la variabilidad de los resultados y las preocupaciones ambientales relacionadas con su práctica y con la posibilidad de causar un cambio climático. Además, los efectos a largo plazo y la eficacia general de la técnica aún están bajo investigación y son motivo de discusión entre los expertos. Un poquito sobre la siembra de nubes. Nos seguimos leyendo, escuchando y compartiendo. Sencillez y orden.es. Les sugerimos entren a las siguientes plataformas tecnocientíficas activas de ámbito internacional: radiosapiens.es y revistanube.com. Actualidad y máximo rigor científico, cultural y divulgativo.